Vamos a tener hoy la parte número 53 del tema La paz de Dios, pero esta vez fijaos que aparece con un título algo distinto: La paz de Dios y los judíos en el tiempo del fin. Ya sabéis que quedó un tema o alguno más pendiente sobre esto, los judíos en el tiempo del fin, después de presentar creo que fueron 8 temáticas, y faltaba quizás la parte definitiva, la parte que puede ser esencial, pero por circunstancias, ya sabéis, a veces Dios dice, ahora no toca, y toca cuando toca, y ahora parece ser que una parte de ese fin toca darlo. Vamos a empezar con la oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti, para que seas tú el que hables a través nuestro, para que seas tú el que nos centre, para que seas tú el que nos dirija y que nos guíe a toda la verdad con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener nuestras mentes claramente dirigidas a ti, que no nos apartemos nunca por nada y que siempre nos acompañes perdón, en todo momento para seguirte de todo corazón, recibiendo tu luz y pudiendo ser una luz para muchos. Cuida de tu pueblo especialmente en tu santo día, para que todos estemos unidos, aunque estemos separados por distancia, lejos. Ayúdanos tú, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Sí? Bien, como os decía, hoy es un tema que es continuación de los judíos en el tiempo del fin, pero que a su vez vamos a ver que va asociado de lleno al tema de la paz de Dios, justo donde lo dejamos, en Efesios capítulo 5. Me gustaría que recordásemos algo esencial de Efesios 5. Los que visteis ese tema, creo que todos os habéis dado cuenta que había algo especial en ese capítulo. Y que una vez más no podemos olvidar esas palabras que dice el propio apóstol Pablo en Efesios 5:32, cuando haciendo esa asociación de conceptos entre el hombre y la mujer, Cristo y la Iglesia, su esposa, nos llega a decir, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Y sigue siendo un misterio, nos decía el apóstol Pablo, que por más que lleguemos a explicar, es algo que aún va más allá. Y ese más allá, algo se ha ido mostrando. Y bien, yo no sé ni cómo plantearos este tema, si os digo la verdad, porque es un tema que para mí no va a resultar fácil presentarlo, en absoluto. Pero es un tema básico. Y os he de decir algo al respecto. Aunque no es la primera vez que me sucede, me ha sucedido en más de una ocasión. Esta vez, cuando ya tenía el tema preparado, y ya os lo conté la semana pasada, que parecía que el tema ya estaba preparado, era el jueves, y el viernes de repente sucedió algo, y es que me empezaron a venir una serie de conexión de textos uno tras otro, seguido a la mente, que apenas me daba tiempo para poder apuntar cada cosa, cada dato, para irlo a buscar después en concordancia Strong, porque hoy vais a ver que sale mucha concordancia Strong. Y por si fuera poco, cuando ya estaba prácticamente el tema concluido, la semana pasada por tiempo no pudo presentarse esta segunda parte sobre Efesios 5,
Ayer mismo aún vinieron una racha más de textos seguidos a la cabeza. Bueno, pues sinceramente creo que si en la escuela sabática hemos hablado del Espíritu Santo, sinceramente creo que el Espíritu Santo ha querido mostrar algo. Y eso es lo que os quiero presentar aquí, porque creo que va a ser para un beneficio del pueblo de Dios que desde luego no tiene desperdicio. La portada me gustaría que la vieseis con detenimiento. Todos reconocemos la península ibérica y aparece algo también allí. Un candelabro de 7 brazos, recordemos ese 7, lo que nos llegaba a simbolizar, y puesto en un cierto lugar. Bien, con este concepto en la cabeza, vamos ahora también a ver algo que está a mi espalda, y es esta otra imagen. El momento del retorno de Cristo. Un momento realmente especial, en el que sucede algo. ¿Os fijáis que sí? Jesús vuelve, muy bien, y hay personas que lo están esperando, pero ¿qué aparece en esa ilustración abajo? El mundo destruido, una ciudad arrasada, como tantas y tantas que van a haber en el planeta, que todo va a quedar así. ¿Por qué creéis que os he puesto esta imagen? Pues porque vamos a ver algún texto que tiene que ver con esto. Pero tiene que ver con esto y tiene que ver con lo otro que habéis visto en imagen, que aparece aquí. Vamos a empezar. Vamos a cambiar la imagen, si es posible, porque ya veis, hoy no vamos a hablar de Efesios 6, vamos a hablar de Efesios 5 aún, con algo que quedó colgando aún en el aire. Ahora. Pero antes, cómo no, vamos a mostrar esas noticias que tienen que ver con ese plagio satánico de la paz de Dios. ¿Y qué ha habido esta semana al respecto? Viaja del Papa a Colombia, no es a una región, sino a todo un país. El Papa irá, ya lo veis, a Colombia, en ese proceso de paz. Y precisamente allí hay toda una entrevista que tiene que ver con lo del Papa, pero fijaos en la parte final, nos dice: finalmente encomendó a la Virgen María la visita del Papa Francisco y deseo que su presencia permita que los colombianos nos reconciliemos, vivamos en justicia y paz. ¿Gracias a qué o a quién? Al Papa. ¿Pero a través de quién? ¿Con qué poder? ¿Con el de Dios? De la Virgen María. Pues la paz de Dios, evidentemente, no va asociado directamente a las cualidades que le dan a la Virgen María estando en el cielo, aunque fue una gran mujer y especialmente seleccionada por Dios para poderle dar cuerpo a Jesús encarnado, pero le están pasando los atributos divinos directamente a la Virgen María. De todo esto hablaremos en los misterios de Babilonia. Pero ya veis, todo centrado ¿en quién? Virgen María, Papa, paz. En esta ecuación, esta paz no puede ser la paz auténtica de Dios, porque Dios no aparece. Por tanto, es un plagio. Pero ha habido otra noticia. Abbas cree posible un acuerdo de paz bajo la presidencia de Trump. Y una vez más, la cuestión clave, el ombligo del mundo, Jerusalén, donde esa nación moderna de Israel tiene algo que ver en lo que va a acontecer en el desarrollo de este mundo en muy breve tiempo. Y se quiere un acuerdo de paz, algo va a acontecer allí, que veremos que finalmente de paz terminará siendo muy poca. Pero evidentemente esta paz no es la paz que está buscando el Señor, sino unos intereses que hay detrás, que son algo totalmente distinto, movido por una agenda satánica. Bien, ¿cuántas veces aparece la palabra paz? Ya lo veis. En fin, que mientras el mundo está expectante de esta paz por todos lados, nosotros ahora nos vamos a centrar en la auténtica paz de Dios.
Y vamos a continuar con el análisis del texto del libro de Efesios, capítulo 5, pero que no vamos a leerlo, porque ya lo leímos, y nos vamos a centrar en esas dos palabras que aparecían, que era someterse y sujetarse, de las cuales tuvimos que hablar ampliamente para ver ese rol del papel de la esposa con el marido en simbología de la Iglesia respecto a Cristo. Someterse y sujetarse. Pues aquí empezó prácticamente toda la andadura de lo que ahora os iré mostrando. Las dos palabras provienen de la misma palabra griega, que ya veis cómo se escribe, hupotasso, que dicho así suena algo extraño, ¿verdad? Pues vamos a ver que hupotasso es, en definitiva, esto, someterse y sujetarse. Y diréis, bueno, ¿y qué me importa a mí la palabra en griego? Pues vamos a ver dónde nos va a llevar la palabra en griego. Someter, sujetar, vamos a la concordancia Strong, y nos dice, hupotasso, obedecer, bajo, sometido, sujeto, sumiso. Este es el papel que él habla respecto de la mujer con el esposo, pero a su vez, ya vimos cómo debe ser el esposo, representante de quién, reflejo de quién, de Cristo, con lo cual esto no sería una carga, sino sería una bendición, algo totalmente distinto. Pero nos lleva a obedecer. ¿Y qué debe hacer el pueblo de Dios como la esposa de Cristo? ¿Debe rebelarse contra su Señor acaso? ¿Verdad que no es lógico? Pues veremos ahora más cosas. Jupó. Ya ves que estáis viendo cómo una referencia nos va llevando a la otra al respecto. Y nos dice bajo, de lugar, debajo, o con verbos agencia o medio, mediante. También puede ser de lugar o tiempo. Cuidado, porque aquí empieza a aparecer una palabra que nos va a dar algo realmente especial, de un contenido tremendo. Bajo, sujeto. En composición retiene las mismas aplicaciones generales, especialmente de posición o condición inferior, y especialmente encubiertamente o moderadamente. Encubiertamente o moderadamente. O sea, hay una cuestión que puede ser también de tiempo, que está encubiertamente puesto allí, moderadamente. ¿Dónde nos va a llevar esto? Vayamos a la otra referencia, tasso. Más tarde dice que aparece solo en ciertos tiempos, este verbo, etc. Arreglar de manera ordenada. Asignar o disponer a cierta posición o lote. Dedicar, establecer, ordenar, poner, señalar. En la escuela sabática se ha dicho algo de señalar, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver una vez más esa extraña coincidencia que Dios está haciendo entre las presentaciones de escuela sabática que tienen que ver con el tema del Espíritu Santo y lo que estamos presentando en el tema de la paz de Dios. Porque creo que no nos va a dejar a nadie indiferente. Ordenar, señalar. ¿Dónde nos van a llevar estos conceptos? Someterse y sujetarse es igual, obedecer moderadamente, arreglar ordenadamente. ¿El cielo qué es? ¿Un lugar de qué? De orden. Por tanto, todo lo que haga Dios estará basado ¿en qué? En un orden establecido. No las cosas estarán regiradas, o ahora esto y después lo otro, y ahora vuelve a ser esto, mezclado. No, hay un orden establecido por Dios. Y cuando ordenáis cosas, ¿cómo lo hacéis? No decís, primero, esto. Segundo, esto. Tercero, esto. Dais una orden de prioridad, que suele ser, si lo miramos así, numéricamente. ¿Sí, no? El orden es numérico. Dedicar, señalar. ¿Dedicar? ¿Qué tendrá que ver esto de someterse y sujetarse a dedicar
a estar dedicado. ¿Dedicado a qué? ¿A quién? A nuestro Señor. Y señalar. ¿Por qué aparece señalar en someterse y sujetarse? Fijaos que esto, en nuestro idioma, no lo captaríamos nunca. Hemos de ir al texto bíblico que está escrito en griego, en este caso no en hebreo, para también llevarnos a una serie de conceptos que son vitales, como es señalar. Y veréis dónde nos va llevando. Algo curioso, como mínimo. Pablo utiliza 2 veces la palabra señalar en los siguientes textos. Uno es Gálatas 4:2 y el siguiente texto es 2 de Tesalonicenses 3:14. No lo utiliza más. ¿Y qué nos va a llevar a comprobar esto? Señalar, tengamos la palabra señalar en mente. Gálatas 4:2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Os acordáis de qué iba todo esto? ¿Os acordáis del, cómo le llamábamos? Ese señor que cuidaba del jovencito. ¿Lo recordáis? ¿Qué nombre tenía? ¿Elayo? Pues mira, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Porque veremos que todo lo que hemos ido viendo, gracias a haber mirado Gálatas y ahora Efesios, en este orden, nos va a dar una luz especial. Sino que está bajo tutores, ese chico, y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Fijaos que lleva asociada la palabra señalar, ¿con quién? Con el Padre. Tiempo señalado por el Padre. ¿A qué os lleva esto en mente enseguida? Cuando sabemos lo del retorno de Cristo con un tiempo que Dios señala, que Dios tiene marcado precisamente. Cuando señalas algo, señalas más o menos así. ¿Verdad que no? Señalas directamente con el dedo índice, normalmente quien lo tenga, y apunta a un lugar concreto. Esto es señalar. Tiempo señalado por el Padre, quiere decir que el Padre, si aplicamos esto a nivel espiritual, mucho más allá que en cuestión de seres humanos, el Padre Celestial tiene un tiempo señalado para algo, para que este que está bajo tutores y curadores llegue también a su fin y deje de estar bajo tutores y curadores, porque ya habrá madurado. ¿No nos está llevando esto al retorno de Cristo? Mirad aún. Señalar que aparece en 2 de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Fijaos cómo nos está marcando aquí algo también. Señalar, ¿en qué sentido? ¿Positivo para esa persona? En principio es un acto negativo. Está señalado no para bien, pero cuidado, porque ¿qué consecuencia se busca con ese señaladlo? ¿Que se suicide? ¿Hacerle un boicot? ¿Hacerle un no sé qué? No. Se busca para que se avergüence. Pero para que se avergüence, ¿y qué? Se humille y se arrepienta y cambie, porque lo que se busca es la salvación de esa persona, no su destrucción. Algo completamente distinto. Y que estoy seguro que en más de una ocasión y en más de una persona, eso sigue pasando cuando han estado en iglesias, en grupos, en congregaciones, y algo aún les mueve a pensar así, porque el Espíritu Santo aún quiere que vuelvan al redil. Pero ya veis, señalar, vuelve a aparecer aquí, que puede ser para algo negativo y algo positivo. Y antes hemos visto asociado al tiempo del Padre. Vamos a Strong, señalar. Semeió significa distinguir, pero cuidado, porque ya no solo es distinguir. Distinguir, evidentemente, hace destacar algo, ¿verdad? Marcar, por evasión, señalar. Por tanto, distinguir
marcar por evasión. Ese señalamiento sirve para distinguir entre el que está señalado y el que no. Por tanto, causa una diferenciación. ¿Y marcar por evasión? Esto tiene un doble concepto, ¿verdad? Marcar por evasión puede ser en positivo o en negativo. El pueblo de Dios, si se aparta de Dios, ¿qué hace? Se evade. Y entonces es marcado por evasión. Se escapa, huye. Pero el pueblo de Dios, a su vez, en el último tiempo, ¿qué tendrá que hacer? Evadirse, irse, huyendo, para poder ser salvo con Dios. ¿Y qué? ¿Será marcado o será señalado? Claro que sí, porque esos son los que van a ser salvos en el último tiempo. Mirad aún más cosas. Volvemos a señalar otra acepción que nos dice proxesmios. Atención ahora porque nos dice, fijo de antemano, día designado, señalar. Mirad dónde nos están llevando los conceptos de someterse, sujetarse. Nos están llevando ahora a fijo de antemano. ¿Qué es algo fijo de antemano? Que se ha hecho antes con el tiempo, se ha preparado, se ha fijado de antemano. No es algo que se improvisa, sino que ya está marcado en el tiempo, marcado para cuando toca. ¿Pero dónde? Antes la relación de tiempo, día designado. Día designado. No puede ser más claro. Hay un día designado para algo. Y ese es el retorno de Cristo. Hay un día designado, señalado. Por tanto, el señalar y el día designado, si el señalar va en conjunción también con personas, tienen que corresponderse con un día designado para ser señalados. Fijo de antemano, día designado, señalar. Quedaos con los conceptos. Vamos ahora a ver eso de fijo de antemano, día designado, señalar, sobre esa palabra que hemos visto aquí. Y nos vamos a Strong de nuevo, y mirad qué nos dice. Gemera, que viene de gemai, sentarse. Es un signo de manso. Por tanto, en este caso, es algo positivo ser manso, ¿no? ¿Cómo será el pueblo de Dios? ¿Qué atributo tendrá en el fin del tiempo? Será manso, porque será todo lo contrario a lo que el mundo en ese momento va a ser. Y necesitará ser manso como Cristo, para poder ser, ¿qué? Señalado y poder ser salvo. Y en el último tiempo, ¿quiénes van a ser los sellados especialmente? Los señalados, los marcados. Habrá dos tipos, ¿eh? Habrá los de negativo y los de positivo, los de la marca de la bestia, ¿y cuáles son los otros? Los del sello de Dios, señalados. Y además, fijaos que nos dice sentarse. ¿Y sentarse bíblicamente a qué va asociado normalmente? A juzgar. El rey se sentaba en el trono, ¿verdad? ¿Y qué hacía cuando el rey se sentaba en el trono? ¿Bailar? No, no podía. ¿Qué tenía que hacer? Estaba por funciones de juzgar. ¿Y el pueblo de Dios qué deberá hacer también? Porque juzgar, juzga al Señor. Pero ¿y el pueblo de Dios no? Claro que sí. Mirad que además nos dice gentil, ser manso, gentil, que ya estuvimos hablando de esto. Día. Vuelve a aparecer día. Pero además literalmente es espacio de tiempo entre el amanecer y la noche, o las 24 horas enteras. Pero los judíos por lo general consideraban varios días como incluyendo parte de ambos extremos. Es lo que se dice el cómputo inclusivo, que del cual también estuvimos hablando. Período, siempre definido más o menos claramente por el contexto. Y atención a lo que ahora nos dice. Edad. Fiesta, hoy,
mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal. ¿Solo con estas palabras no os lleva a ningún concepto? ¿Solo con estas pocas palabras del final no os lleva a algo clave? Fijaos que hay algo señalado, como en una edad. ¿No hay una edad marcada también para la tierra, desde la entrada del pecado hasta el fin? 6.000 años, hay una edad. Fiesta. ¿Qué fiesta? Es un jubileo la fiesta, sí. Pero hay una fiesta especialmente cuando regresa el Señor. Pascua. Hoy. Bíblicamente vimos que hoy también equivalía a qué en definitiva. A un día como 1000 años, como hablamos de la época de Adán. ¿Recordáis la edad de Adán? Que morirá, sí, y murió en ese día. No, literalmente no murió ese mismo día, pero en un día como 1000 años, efectivamente no llegó a los 1000 años, murió en ese día. Mediodía. ¿A qué nos va a llevar mediodía? ¿Hay textos bíblicos asociados a mediodía que nos darán, nunca mejor dicho, mayor luz sobre todo esto? Ahora los vamos a ver. Amanecer. ¿Hay algo también en amanecer, en textos bíblicos, que nos va a seguir redundando en más de lo mismo? Pues ahora lo veremos. Nos vuelve a decir día, tiempo. Hay un día para un tiempo asignado ¿a qué? Tribunal. Cuando Jesús vuelva, ¿qué vendrá a hacer? ¿A separar a quién? Unos serán trigo, otros serán cizaña. Ya habrán estado atados en manojos. ¿Y qué va a suceder al final? Pues que el tribunal de Dios habrá establecido ya un juicio, un veredicto. Sentarse, ¿eh? ¿Recordáis? Sentarse, tribunal. No juzgaban de pie, estaban sentados. Mirad dónde nos va a llevar ahora todo esto. Fiesta, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal. Vayamos a mediodía. Pensad que ahora lo que os estoy mostrando son los textos que iban viniendo, ¿eh? ¿Dónde nos va a llevar esto? Amós capítulo 8. Si tenéis Biblia podéis seguirlo. Amós capítulo 8, versículos del 4 al 14. Recordemos, mediodía, día, son los conceptos que aparecerán en este texto. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? ¿Qué está pintando aquí? ¿Qué panorama pinta? ¿Un panorama de qué? De explotación, ¿no? De explotación, falsificando pesos, lo que haga falta para reportar unos beneficios tremendos. ¿Qué situación es la que se está viviendo en la actualidad? ¿No es esto? Vamos a ver dónde nos lleva Amós 8, ¿eh? Porque Amós 8 no nos va a dejar indiferentes. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Dios aquí, ¿qué lanza? Una promesa, ¿eh? No se olvidará jamás. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. ¿Qué hace el río de Egipto, el Nilo? Está describiendo lo que le acontece cada año. Una subida de aguas que inunda todo lo de alrededor y después, ¿qué sucede? Vuelven las aguas a descender y ya está. Y eso lo aprovechan para hacer todo lo que tienen que hacer, de plantar, cosechar, etcétera, etcétera. Por tanto, está describiendo aquí a las personas como en un
Uy, suben mucho después. Nada, quedan en nada. Y mirad qué nos dice ahora. Acontecerá en aquel día, fijaos, ya aparece día, en aquel día, está hablando de un futuro, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Ahora aparece mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Esto es pasado? ¿Es presente o es futuro? Pasó y volverá a pasar. ¿Cuándo pasó esto? Que el sol se puso a mediodía y luego las tinieblas cubrieron la tierra en día claro. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Hay dos momentos, si vamos hacia atrás en el tiempo, que nos denotan que eso aconteció. ¿Qué sucede cuando Jesús muere? Sucede esto. Era al mediodía aproximadamente que pasa esto. Pero después viene una época, los años 1800, ¿y qué acontece? El conocido como el día oscuro, que está registrado, y que si tenéis el conflicto de los siglos de lenguaje, veréis todo el escrito explicadísimo con las fuentes oficiales, los documentos, los periódicos de la época de los informes del Congreso de Estados Unidos, etcétera, hablando de ese día oscuro que rompió esquemas. Era al mediodía, empieza a oscurecerse con unas tinieblas densas, ¿y qué acontece al final? Todo el mundo viéndose muerto, creyendo el fin del mundo. Pero fijaos, ¿era solo esto? ¿Esta profecía tenía esta aplicación con Jesús y con el día oscuro? ¿Qué va a acontecer al fin de los tiempos? En el momento del retorno de Cristo. ¿Qué va a acontecer en ese día? Lo mismo. Porque se nos dice en textos bíblicos, esto va a volver a repetirse, pero de un modo asombroso. Por tanto, nos está llevando ¿a qué? Al retorno de Cristo este texto. En una situación como la que hemos visto antes, de explotación, de opresión. Y mirad qué nos dice ahora, en el versículo 10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicios sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza. Y la volveré como el llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Está haciendo una descripción tremenda, fatídica, de lo que va a acontecer con los que no van a ser salvos. Se va a convertir en día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Y esto cuándo se aplica? Al fin de los tiempos. Siempre hemos aprendido esto, es así. Al fin de los tiempos la gente, cuando vea todo lo que está pasando, tendrán hambre para escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Y se les podrá dar en esos momentos ya límites? No, porque ya la habrán oído, pero la habrán desechado. Todo el mundo habrá hecho su decisión en pro o en contra de la verdad. Pero cuando vean ya la situación límite, que ven que todo se acaba, cuando vean esa situación, imaginaos cómo se verán. Buscarán conocer otra vez, que alguien les hable de ese mensaje que desecharon. ¿Y cuál va a ser el resultado? E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Por tanto, aquí todo el mundo ya ha estado, ¿qué? Marcado, sellado, para la marca de la bestia o con el sello de Dios. Ya no hay otra. ¿Nos está llevando a dónde? Al fin de los tiempos, al retorno de Cristo. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Nadie se va a escapar de esto.
Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Y ahora decimos, sí, aparece Berseba. ¿La recordáis de haber presentado Berseba? Ángel, pensad que este tema hoy no terminará. Ángel va a tener una parte especial el próximo día, donde van a aparecer varias cosas más asociadas al tema de hoy, porque una vez más veréis cómo el Señor trabaja no solo con una persona, sino que va utilizando a todos los que puede, a los que se dejan. Recordad Berseba. Pero ahora nos podemos plantear, los que juran por el pecado de Samaria dicen, por tu Dios, oh Dan. ¿Qué es esto? ¿Qué es el pecado de Samaria? Vamos a indagar qué es el pecado de Samaria, porque claro, nos describe que los que hacen el pecado de Samaria caerán y nunca más se levantarán por el camino de Berseba. Atención ahora a esto. Vamos al comentario bíblico adventista y encontramos sobre ese versículo, el 14 de Amós 8, nos dice, pecado, en hebreo, hashmah, ofensa o culpabilidad. Quizás sea una referencia al culto idólatra del becerro de oro de Betel, como en Oseas 8 del 5 al 6. Tu Dios, oh Dan, se refiere al otro becerro instalado en Dan, en el extremo norte del reino, tal como aparece en 1 de Reyes 12 del 26 al 33. Algunos creen que Ashmah debiera entenderse como un nombre propio, Asimá, como aparece en la Biblia de Jerusalén de 1966. Asimá era la deidad de los amateos, quienes introdujeron su culto en la región de Samaria cuando los llevó allí Sargón para reemplazar a los israelitas cautivos, tal como aparece en 2 Reyes 17, del 29 y 30. Por tanto, ¿ese pecado con qué tiene que ver? Culto al becerro de oro. ¿Y qué hemos visto que aparecía en el principio del texto que hemos empezado a leer? Gente que buscaba riquezas oprimiendo a quien hiciese falta. ¿Y quién está por encima de todos oprimiendo a los pueblos cuando él solo podía ser el magnate que arreglara el mundo entero con todo el capital que tiene? No estoy hablando de grandes empresarios, ¿eh? Estoy hablando del poder llamado la bestia, que es quien domina a todos esos grandes. El papado, el Vaticano, el becerro de oro. Idolatría, por tanto. Camino, literalmente dice aquí, vive el camino de Berseba, pero el camino de Berseba es un modo de rendir culto o un sistema de religión. La Septuaginta traduce así esta frase, tu Dios, oh Berseba, vive. Rendir culto a un sistema de religión. ¿Qué sucederá al fin de los tiempos cuando unos estén señalados para ser pueblo de Dios y los otros estén marcados con la marca de la bestia? ¿A quién estarán rindiendo culto? ¿A qué sistema de religión? ¿Al de Dios? Todo lo contrario, al del poder papal. Fijaos cómo ese texto nos está llevando al fin de los tiempos de nuevo de un modo marcado, señalando claramente quiénes serán unos y quiénes serán otros. Vamos a por Amanecer. Y Amanecer tiene un texto que enseguida evidentemente te viene a la cabeza, como a mí me sucedió cuando empecé a buscar la correlación. Y que claro, es que no hacía falta ni buscarlo, porque es el primero que te viene a la cabeza. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Y amanecido qué viene? ¿De dónde? ¿De qué verbo? Amanecer. Por tanto, fijaos, amanecer nos está llevando a un concepto también. En la ley y el testimonio. Si quieres estar con Dios, ¿qué manifestarás al mundo? Que la ley de Dios es certera, fidedigna y sigue en vigencia. Los 10 mandamientos, incluido el sábado. Y el testimonio de Jesucristo. Y ya hemos visto que el testimonio de Jesucristo es que, en Apocalipsis nos lo dice después también, el espíritu de la profecía.
Por tanto, los que guarden los mandamientos de Dios y crean que el espíritu de profecía se manifiesta entre el pueblo de Dios. ¿Y se manifestó en quién? En Ellen White. Por tanto, llevaremos conceptos asociados. Y el espíritu de profecía se seguirá manifestando hasta el final en el pueblo de Dios. Es una promesa. Por tanto, amanecer en ese concepto de someterse, sujetarse, que nos iba llevando a todo esto, tiene que ver con esto. Por tanto, si para ser señalados y toda esta cuestión es necesario algo, esto. Sin esto no serás señalado para ser salvo. Mirad ahora, siguiendo con amanecer, descripción del día del fin. Atención a este otro texto, Isaías 60, del 1 al 9. Porque este texto nos va a dejar a cuadros. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿A quién está hablando aquí? ¿No es al pueblo de Dios? ¿Quién resplandece sobre el pueblo de Dios? En vez de resplandece pone... En vez de... Ah, pues mira, más interesante aún. O sea, no es solo nacido, sino sería también amanecido, ¿eh? Interesantísimo, aún corrobora todo mucho más. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, o ha amanecido sobre ti. Es precioso, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Si nos vamos a ver por el contexto, esto nos lleva al fin de los tiempos, que la luz de Dios se va a volver a seguir manifestando, no se va a detener. No va a ser nunca una luz que suprima la antigua, sino que le dé nueva fuerza y dé más claridad a todo el panorama aún. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amanecerá Jehová. Una vez más, esto que va a ser un hecho real, con las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, hemos visto también asociado al otro texto que era una cuestión espiritual también. La gente estará en tinieblas absolutas, porque el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra y no podrán recibir la palabra de Dios porque habrán hecho el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, que por más verdad y evidencias no harán caso. Y lo hemos visto en la escuela sabática de hace un rato, ¿eh? Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Fijaos cómo hace algo también importante. Las naciones, ¿qué buscarán? La luz, ¿verdad? Algunos, evidentemente, ya estarán sentenciados. Ya no la hallarán. Pero habrá muchos que van a reaccionar, gracias a Dios. Y por tanto, ¿qué va a suceder en el tiempo final? Mirad lo que nos está describiendo. Alza tus ojos alrededor y mira. Alrededor, por todas partes. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Está hablando de un pueblo de Dios también, ¿no? Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué es esto de la multitud del mar? El mar, en profecía, ya sabemos que son muchedumbres, gentes, pueblos, naciones. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Cuáles son las riquezas de las naciones? ¿Quiere decir que son la gente rica? Esos son los... ¿Se está refiriendo a estos? No. La riqueza de cada nación, en verdad, Dios que mira el corazón, no mira si eres rico o eres pobre. Eso le importa, evidentemente sí, pero Él mira tu corazón. Si tú eres su pueblo, tú eres riqueza de las naciones. El resto, en esas naciones, no son riqueza para Dios. Por más dinero que tengan,
por más títulos que tengan, por más poderes que tengan. Y además nos dice, se haya vuelto a ti la multitud del mar. Ahora busquemos algo en plan literal, la multitud del mar. ¿Quiénes son las multitudes del mar? Fijaos que estamos hablando desde la perspectiva del profeta. ¿Dónde estaba ubicado el profeta? Isaías. ¿Estaba en China? Estaba en su tierra, ¿no? En toda la zona de Medio Oriente, en definitiva. Y habla del mar. ¿A qué mar se hace referencia? ¿A los que están en el Mar Muerto? ¿O el mar de Galilea, que era un lago de Genesaret? No. Está hablando del mar. El mar grande, el mar Mediterráneo, que ellos llamaban, ¿no? Ya en esos momentos. Y mirad qué nos dice. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Está hablando de que vendría riqueza, en definitiva, de todas partes. Alabanzas de Jehová publicarán. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Claro, enseguida puedes pensar, esto se refiere a que habría algo en los tiempos de ¿quién? Que se podría llegar a cumplir esto. En los tiempos de Jesús. Si hubiesen aceptado al Mesías, esto hubiese sido una literalidad, pero no lo aceptaron. Y esas profecías condicionales deberán tener otra aplicación en un momento dado. Y ya vemos que nos está llevando al fin de los tiempos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Volar, ¿qué implica? Que hay una distancia, vienen de lejos normalmente, ¿no? Y está diciendo, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Está hablando de gente de lejos. Y mirad qué nos dice ahora. Porque ahora vamos a ver una clave de todo esto. En el versículo 9. Ciertamente a mí esperarán los de la costa. Los de la costa, si hay costa, ¿qué quiere decir? Que hay ¿qué? Hay mar. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio. Tarsis. ¿Las primeras naves de Tarsis? Las naves de Tarsis, las primeras. Ah, o sea, serán desde el principio, las primeras. Claro, las primeras. Aún más claro en la versión de 1977, en este caso. ¿Y Tarsis dónde estaba situado? Se habla de dos Tarsis. Se habla de un Tarsis que está en la zona de Oriente, en Asia, sí, y hay el otro Tarsis que estaba situado en lo que es España en general. Sí que había algún punto que parece ser más determinado, que podía ser hacia Huelva, pero se reconocía como Tarsis en general la península ibérica. ¿Y serán los primeros? ¿Son los primeros en llegar? Para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, o sea, su riqueza en ellos, con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Sí, al Santo de Israel, claro. Santo, santo, santo. Nos acordamos lo que presentó Ángel precisamente sobre el Espíritu Santo y la palabra santo con implicación de ¿qué? Fiesta, Pascua. Por tanto, habla de algo que surge ¿desde dónde? Que son los primeros, en este caso, de Tarsis. No dice de la Galia o de no sé dónde, no, desde Tarsis, en la costa, al fin del mar, en definitiva. ¿Y hacen todo esto? ¿Conseguir que vaya mucha gente al Señor? Atención ahora.
Tarsis. Y aquí Ángel se lo pasará en grande con esto. Tarshish. Esa es la palabra en hebreo. Tiene unas letras que son muy especiales. Y esto Ángel nos lo va a comentar el próximo día, si Dios quiere. ¿Sí, no? O sea que no sé si con un día hará suficiente. Probablemente lo mismo que la referencia que aquí aparece como la región de la piedra, o lo inverso. Tarshish, un lugar del Mediterráneo. De aquí apodo de una nave mercante, como si viniera de o a ese puerto. También nombre de un persa y de un israelita, que se llamaban Tarsis. ¿Pero os dais cuenta? Un lugar del Mediterráneo. Tar, escrito como lo veis aquí, con una letra en forma de ¿qué? Yad. Y Shish, que mirad qué aparece allí. Estuvimos hablando de estas simbologías de letras. Ángel nos lo va a recordar el próximo día, espero que le dé tiempo. Sí, es la de la puerta. Ángel os va a dar esos detalles porque veréis que estas letras no son casualidad, tenían un significado. Estuvimos hablando de esto, pero Ángel lo va a condensar para mostrar precisamente cómo va asociado a esto. Pero atención ahora, porque hay otro texto que nos habla del mismo lugar. ¿Cómo le llamaban los judíos a la zona donde vivimos en general? A España en general, hablo, Hispania, sí. No hablo de regiones ni de países dentro de... No, en general. Mirad, este texto es algo que debemos tener ya presente. Sefarat era el nombre que ellos le daban a los que vivían aquí. Este país, en general, España, era conocido como Sefarat. Los sefardíes o sefarditas eran los judíos que salieron, algunos deportados, otros antes de deportaciones, ya estaban en España, no solo era por tener que huir, ya había otros antes. Todo esto es historia, algún día, si Dios quiere, lo mostraremos también en los próximos, o próximo tema que podéis saber de los judíos en el tiempo del fin, porque vale la pena conocer esa historia. Y mirad cómo dice esto. ¿Tienes el capítulo del libro? Sí, es Abdías 1:20. Abdías 1:20 y 21, vamos a leer los dos. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán la tierra de Canaán hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Por tanto, está hablando que ahora esto algunos se lo cogerán literalmente. Es que, claro, la profecía quiere decir que vendría gente desde esos lugares, como desde España, que serían, ¿qué? Hijos de Israel, por tanto, de origen judío, y que harían poseer las ciudades del Negev, que ¿dónde está el Negev? En la zona de Israel actual. Pero una vez más ya sabemos que hubo un problema, y es que estas profecías no se cumplieron porque ellos fallaron. Pero hay algo que aún ha quedado, y es que hay un origen judío aún entre muchos de este país, y que también van a hacer algo, como hemos visto en Tarsis, lo que hemos leído antes, y que a su vez, ¿qué llegarán a poseer? ¿Qué les estará asignado? Las ciudades del Negev, en general, que es la zona de ¿qué? Donde debería estar el pueblo de Dios, toda esa región, todo ese país en general, ¿vale? Berseba es la ciudad más importante del Negev. Berseba es la ciudad más importante del Negev. Hemos dicho antes que Berseba era adorada Sí, por su Dios, ¿no? Que era pagano. Pues será, aquí está diciendo que Berseba será dominada, conquistada. ¿Tienes el micro? Mejor que acoplemos el micro. Ángel nos va a decir unas referencias sobre esto que estamos hablando ahora. Lo que hemos dicho antes, que hemos mostrado que el dios de Dan, el dios de Berseba, ¿no? Era esa adoración idólatra y pagana, que están en el Negev. Berseba es la ciudad más importante del Negev.
que significa la casa o el pozo del 7 o del sábado. Entonces, dice que poseerán las ciudades del Negev. O sea, que estos que vengan con ese mensaje poseerán las ciudades del Negev. O sea, que destruirán esa idolatría de Beersheba y la volverán a restituir a lo que es realmente, ¿no? La casa del 7. ¿Y qué será la casa del 7 en definitiva? O el pozo del 7, que también es algo así. Sí. Es sencillamente el encuentro con nuestro Dios, llevar a la gente a ese encuentro definitivo cuando Cristo vuelve en 2031, cuando se cumplen los 6000 años y empieza el 7º milenio. ¿Y todo esto de dónde provendrá? Sefarat. Y el versículo 21 nos dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Por tanto, ¿qué harán esta gente? Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¿Qué harán los salvos al final? Juzgar. ¿Y el reino de quién será? De Jehová, de Yahvé, de nuestro Dios. ¿Y todo esto de dónde vendrá? Atención, porque aún hay más. Sefarat, señalar con una marca. Mirad una vez más la correspondencia de palabras a lo que nos está llevando de un modo tan claro. Sefarat, región de Asiria, ¿os dais cuenta? Hay también un Sefarat, que puede ser en Asiria. Sefer, propiamente escrito el arte o documento, libro, carta. Se llamaba nuestro guía en el arca. Sí, se llamaba Sefer, en nuestro guía en el arca, es verdad, sí. Carta, libro, es su significado, pero ahora vayamos también a Safar, que es de donde surge la palabra, en definitiva. Raíz primaria, propiamente, señalar con una marca. O sea, Sefarat. Los que estarán ¿dónde? En Sefarat, señalar con una marca. ¿Quiere decir que todos los de Sefarat van a ser salvos? No, recordemos que estamos hablando del pueblo de Dios, ¿eh? Pero señalar con una marca. Esto, una vez más, tendrá dos connotaciones, la positiva y la negativa. Pero además, señalados ellos con una marca o una señal, ¿y qué hacen cuando dan el mensaje a los demás? Provocan que suceda lo mismo en ellos. Señalar con una marca como tarja o registro, inscribir y también enumerar. ¿Os dais cuenta de lo que antes os decía sobre la numeración, el orden? Enumerar tiene que ver también con Sefarat. Recontar. Recontar. ¿Cuántos van a ser los salvos al final de los tiempos? Los que queden vivos serán 144.000. ¿Estarán recontados? Vaya que se estarán recontados por Dios. Evidentemente nadie va a decir, ninguno de nosotros, mira, tú eres el 1, tú eres el 587 y tú... Eso no lo sabemos, ¿verdad? Eso es cosa de Dios. Pero con ese mensaje cumplen una función, y es que la gente queda marcada. Y recordemos que unos 144.000 serán los que quedarán vivos, pero ¿y los otros que hayan recibido el mensaje y hayan muerto antes, no van a ser salvos? Claro, esos son la gran muchedumbre que describe el Apocalipsis, pero luego hay los 144.000 vivos. Y atención, porque ahora mirad lo que nos va diciendo. Celebrar. O sea, Sefarat también tiene que ver con el tema de celebrar. ¿Y qué se celebra? Especialmente el retorno de Cristo, ¿no? ¿Y en qué momento? Ya lo hemos visto también, ¿no? Anunciar. Si es que nos lo está diciendo claramente. ¿De dónde se anunciará? ¿Desde dónde el mensaje final al pueblo de Dios? Desde Sefarat. Censar, censo, que tiene que ver con contar, evidentemente.
el pueblo está censado, está contado. Cortaplumas, ¿que sirve para qué? Cortaplumas sirve para abrir sobres también, ¿no? Y cuando abres un sobre ves lo que hay dentro. Por tanto, te está mostrando lo que hay dentro de cada quien, ¿no? Un mensaje que se da. Dar cuenta. O sea que con ese mensaje todo el mundo tendrá que dar cuenta. Declarar, evidentemente. Enumerar. Escriba, escribano, escribiente. ¿Qué hacían los escribas, escribanos, escribientes? Eran los que, sí, redactaban, escribían y marcaban. Hablar. Hablar para decir tonterías. Hablar para dar un mensaje que va a servir para señalar con una marca. Lista. ¿La lista de quiénes? De los que van a ser salvos. Manifestar. Por tanto, también de Sefarat se va a manifestar. Numerar, número, una vez más. Hemos visto, sí, 144.000, las muchedumbres, el 7. Proclamar. Esto ya no es hablar solo, es proclamar. Es algo fuerte. Proferir, publicar, también hasta publicar, con todo lo que eso lleva implícito para dar el mensaje. Referir, secretario, en definitiva, funcionar como secretarios ¿de quién? Del Señor. Versado. No dice sin conocimiento, dice versado, con conocimiento, con base. Pues yo no sé cómo os quedáis vosotros después de ver esto. Pero aún hay dudas de dónde va a salir o dónde debía surgir el mensaje del cuarto ángel para este mundo entero, para llevar la gente del último tiempo a la salvación. Aún hay dudas de eso. Cuando terminé los temas que quedaron aparcados sobre los judíos en el tiempo del fin, ¿os acordáis que os dije algo sobre Pablo? Su insistencia en ir a un lugar, y ese lugar era este. ¿Qué debería saber Pablo? ¿Qué le debería haber mostrado el Señor para el último tiempo, para tener esa fijación en querer venir aquí? ¿No sabría él acaso que desde aquí el mensaje llegaría a todo el mundo, aunque no fuera en su tiempo, porque él sabía que Cristo no volvería en su tiempo? ¿Entendéis el porqué de lo que antes hemos puesto como una portada? Esos judíos de descendencia, esos que dan el mensaje desde un lugar en concreto, al otro lado del mar, de la zona de Israel, del mar Mediterráneo. En ese lugar, Tarsis, Sefarat, un lugar donde llegaron los primeros judíos antes de la deportación, de la diáspora, a esas tierras donde hay el candelabro. Y Dios ha elegido ese lugar para que el mensaje del cuarto ángel se dé a todo el mundo sin excepción. ¿Creéis que todo es un invento? ¿Habéis visto la correlación texto tras texto, yendo a concordancia Strong, y cómo todo ha ido cuadrando? Y esto no es por maquinación. A mí estas cosas no creo que me vinieran a la cabeza porque sí. Lo dudo mucho. Cada uno podrá pensar lo que quiera, evidentemente. Pero ya estuvimos hablando sobre el tercer Elías. Sigamos. Amanecer. Estábamos en el concepto de amanecer. Jesús y estos números, 7, 200, 153 y 3. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver ahora? Vamos a Juan 21, donde nos aparece esa palabra, amanecer. Juan 21, del 1 al 14. Y ya sabéis que hemos hablado muchas veces sobre los números y su significado, y no estamos haciendo cábalas satánicas. Por favor, vamos a los números de Dios,
que Satanás plagió y lo tiró hacia su terreno, que es algo muy distinto. Y ahora veremos cómo algo que está en la Biblia, donde aparece la palabra amanecer, va en relación directa con lo que ahora vais a ver. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿tenéis dedos en la mano? ¿Sabéis contar? Sí, ¿no? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, uy, esto es un plural, ¿cuántos ponemos aquí? Eran dos, Juan y Jacobo, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Por tanto, ¿llevamos cuántos? 5. Y otros 2 de sus discípulos. 5 y 2, 7. Y dice que se manifestó otra vez a sus discípulos, Jesús. Y mira qué, tiene que ver el 7 por aquí. No eran 12, eran 7. Eran 7, no eran 12, sí. Mira, es que el Espíritu Santo le inspiró para poner 2 de sus discípulos así a bulto y ya está. ¿No nos damos cuenta que nos está haciendo sumar y nos lleva a 7? No dice los nombres, dice el nombre. Sí, sí, Creo que lo que importa. es que es directo. Bueno, pues mirad ahora. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Jesús, ¿a qué hizo referencia que tenía que ver la pesca? Esto la Iglesia Católica lo sabe muy bien, ¿eh? Sí, esa barca con las redes y el anillo papal que van a pescar. Las redes es el Evangelio dado por los pescadores, ellos al mundo, y los peces que llenan, ¿quiénes son? Los que van a ser salvos gracias a lo que ellos dicen y su intercesión y bla, bla, bla. Saben muy claramente lo que Jesús expresaba con esto. Es el mensaje dado al mar de multitudes, donde esos peces, esas personas, pueden llegar a aceptar el Evangelio. Pues sabiendo este concepto, mira por dónde Simón Pedro les dice, voy a pescar, y los demás dicen, pues nosotros también. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Uy, ¿qué pasa aquí? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, ¡ay! ¿Qué pasa? Se presentó Jesús en la playa. Mira, el momento en que Jesús espera para presentarse, dice que es cuando está amaneciendo. ¿Y qué nos dice? Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estaban cegados en este caso, ¿no? Aún no se enteraban. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. No sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían que era Jesús? ¿Qué había pasado con Jesús? Había muerto, había resucitado, y sí, ¿y qué? Y ellos ya creían, bueno, Jesús ya no está aquí, y resulta que se les manifestó otra vez. ¿Y qué sucede? Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. A la derecha, con todas las implicaciones que esto tiene, ¿eh? ¿Qué hay a la derecha? Recordemos todo lo que Ángel presentó sobre esta cuestión, ¿eh? Y Oriente y tantas cosas más, ¿eh? Y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea, en el momento en que echan la red dirigiéndose hacia un punto, antes no había reacción de peces. Y en el momento en que se echa la red en ese punto, peces a mansalva, gente, espiritualmente, ¿qué sucederá? Que aceptará el mensaje del Señor en referencia a ese punto, oriente, derecha, Orión. Más, aún hay más, la derecha del Señor, ya lo sabéis lo que esto implica, ¿eh? Por gracia divina. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, está escribiendo Juan de sí mismo, y no dice, entonces yo, no, dice, para pasar desapercibido. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, o sea, Juan le estaba diciendo a Pedro esto, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. El ímpetu típico de Pedro, ¿eh? Pero un ímpetu bueno, ¿no? Todo por el Señor, a por todas. Pero mira, tuvo que reaccionar cuando Juan le dice algo. Es curioso, ¿eh? No es Pedro el que se da cuenta, no, no, es Juan. Juan, que estaba tan íntimamente unido al Señor, se da cuenta, es el primero que percibe que es el Señor. ¿Y qué hace? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos. ¿Y por qué señala, y no puede decir más o menos, unos 200, unos 150 o por ahí? No, no, dice 200 codos. Recordemos que Jesús se manifiesta. Y ahora nos mete el número de 200. Ya sabéis que en hebreo, cuando nos está esta cuestión, evidentemente aquí era una cuestión literal, pero cuando hay las simbologías aplicadas, nos quedamos con el 2. Los ceros van a depender entre una manifestación de Cristo, una distancia concreta, y algo sucede. Van a juntarse con Él. Y mirad qué nos dice ahora. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Mira, y se pararon a contar los peces, y quedó registrado por Juan 153. No 154, ni 152, ni 2500 no sé cuántos. 153, y lo registra. Y grandes peces también, ¿eh? ¿Por qué ese detalle? Ya lo veremos. Y dice que aun siendo tantos, la red no se rompió. Aguantaba, ¿eh? Esos peces, esa pesca que va a simbolizar con el paso del tiempo, el retorno de Cristo, los que van a ser salvos por el mensaje. No se va a romper. Allí caben todos los que quieren estar. Les dijo Jesús: venid, comed. Y antes hemos visto que la gente que tendría en el último tiempo hambre y sed de la palabra de Dios, ¿y se les va a dar? No se les va a dar, ya no podrán. Y Jesús a sus discípulos: venid, comed. ¿Pascua qué es? ¿No es una comida también? ¿Eh? Una cena, se come. Y mirad qué nos dice ahora. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¿Por qué? Porque lo habían conocido, y quien conoce al Señor ya no lo pregunta, ya tiene el conocimiento, ya no duda, por tanto puede estar con el Señor. Una vez más, el conocimiento como la clave de todo. Conocimiento con experiencia vivida, evidentemente, ¿eh? Un conocimiento intelectual no va a salvar a nadie, ¿eh? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Comieron. ¿Y Jesús qué es? El pan de vida, ¿no? Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y ahora nos lleva a la tercera vez. Y Jesús allí. 7, 200, 153 y 3, los números que aparecen en este breve relato. 7, en el séptimo milenio. ¿Qué va a suceder en el séptimo milenio? Nos habla de 200, equivalencia también por el 2, ya sabéis que los ceros en estas cuestiones van como van, la equivalencia a 2000 años desde que se manifiesta Jesús. 2000 años. ¿Cuántos años de historia habrá desde Jesús a su regreso? 2000.
153, que era el número de peces. 1 más 5 más 3, ¿qué nos da? 9. Y 9 es juicio. Por tanto, nos está llevando a que ese mensaje tiene que ver ¿con qué? Con el juicio. En el mar donde hay los peces, hay juicio. Y unos van a ser salvos y otros no. Y el 3, en el tercer milenio, después de resucitar de los muertos, se manifiesta Jesús. Por tanto, es una referencia al momento del retorno de Cristo, aparte de una literalidad en su momento. ¿Me he dejado el 8? Sí, Jesús era el 8. Ah, sí, es verdad, el 1, sí, es verdad, tienes razón, sí. Bien, pues sí, Jesús es el 8, y además en hebreo tiene esa implicación, la cuestión de nombre. ¿Y el 8 qué es, en definitiva? Ya lo sabéis, cuestión de infinito también, ¿eh? Eternidad. ¿Y qué va a suceder? Después del 7 que viene, el 8, ¿cuál es la tercera venida de Jesús? Claro. Es fantástico, ¿eh? A mí no me digáis que un texto bíblico, algunos dirán, es que esto es un montaje, es una barbaridad, como siempre, porque no se quieren enterar de nada, por más evidencias que vayas mostrando. Pero volvamos a amanecer, y hay otro texto que nos lleva al lucero de la mañana. ¿Os suena de algo esto? Segunda de Pedro 1, del 19 al 21 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Está hablando de qué? ¿Qué es lo importante aquí? La profecía. No desechéis la profecía, ¿eh? En la escuela sabática se hablaba de esto, ¿eh? Mira qué casualidad. Que alumbra en lugar oscuro. Y no hemos estado hablando de las tinieblas que cubrirán la tierra y tal, porque la gente habrá desechado, incluso los que se llaman pueblo de Dios y no lo son, lo mismo. ¿Y qué nos dice? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amanecer. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos son los que dan la profecía. Los inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por el Espíritu de qué? De Pascua, Santo. El día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y quién es el lucero de la mañana? Es Cristo. Aunque hubo alguien que también tiene ese título, ¿eh? Un plagiador llamado Satanás. Vamos al lucero. Y el lucero nos dice que viene de fósforos. Mira, ¿os suena esto? Cuando encendéis una cerilla, hola, mira, un fósforo, ¿no? Bueno, pues viene de ahí. Que lleva luz. Es, por tanto, un portador de luz. La estrella de la mañana. Lucero de la mañana. Por tanto, en ese amanecer. ¿Quién es? Jesús, el que se muestra. Pero mirad también, nos lleva a esto. Diaugaso. Brillar. Romper como día, esclarecer. Claro, cuando se empieza la mañana, ¿no? Se rompe el día y esclarea, claro, esclarece. Pues diaugazo es sencillamente esto. Y mirad ahora. Mañana igual a aurora. Augazo, relucir, brillar, resplandecer. Y que también auge. Rayo de luz. Brillo, aurora, alba. Y de esto estuvimos hablando también, ¿eh? Pues brillo, aurora, alba. Aurora, vamos a ver ya unos textos que tienen que ver con esto. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la senda de los justos es esa luz que va creciendo como la aurora, ¿eh? Empieza y al final es un día perfecto, el mediodía, ¿no? Pleno sol, el mediodía, el sol
La aurora va asociado ¿a quién entonces? A Cristo, el lucero de la mañana, el sol. Por tanto, aurora igual a Cristo, vamos a verlo. Atención a este texto, Lucas 1 del 76 al 80. Esto es una profecía que aparece al principio del libro de Lucas. ¿Y qué dice esto? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿A quién hacía referencia? Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿De quién hablaba aquí? Juan el Bautista. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Y Juan Bautista quién era? ¿El segundo qué? El segundo Elías. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Está proclamando algo, ¿no? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Por tanto, va asociado a la luz de Dios, al Espíritu Santo también. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Mira por dónde, ¿eh? Una vez más nos vuelve a los mismos conceptos de antes. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Tiene que ver esto con la paz de Dios o no? Todo lo que hemos presentado hasta ahora. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Interesante, ¿no? Muy interesante. Esa aurora es Cristo mismo, en definitiva. ¿Queréis buscar el texto? Lucas capítulo 1. Desde el versículo 5 es anuncio del nacimiento de Juan. Anuncio del nacimiento de Jesús en el 26. En el 39 María visita a Elizabeth. Después viene en el 57 el nacimiento de Juan el Bautista y después la profecía de Zacarías, que es la que nos estamos haciendo referencia aquí. Y después nace Jesús. Todo correlativo, ¿eh? Porque Dios no deja nada sin orden. Todo puesto en su momento para cumplir un propósito. Al amanecer del 14º día, ¿qué sucede? Amanecer, ¿eh? Hechos 27 del 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Está haciendo referencia a qué? Han pasado unos 14 días, no han comido nada, pero Jesús les dice: tranquilos, ahora toca comer. Y está tranquilos porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Esto nos recuerda a algo? ¿Qué va a pasar con los 144.000? ¿Van a perecer? ¿Hasta algún cabello de ellos va a perecer? No. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ya habían recobrado el ánimo, y estaban comiendo. ¿Con quién? Con Jesús. Y éramos todas las personas en la nave 276. Mira, otra vez un capricho de poner justos los que habían allí, numerados. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. El trigo al mar. El trigo es significación también, esto es un hecho literal, pero en simbologías también, el trigo, ¿quiénes son? Los que van a ser salvos, ¿no? Y el mar, las muchedumbres, los pueblos, las naciones, van a estar entre las naciones. Bueno, sale el 14, 14º día, dice, 1 más 4 igual a 5, 276, ahora explicaremos esto, 2 más 7 más 6 igual a 15, y 1 más 5 es igual a 6. Los números dan entre 14 y 15, aparecen en el mismo
contexto, que a su vez nos llevan al 5 y al 6. ¿Y esto qué es? ¿Qué sucede al fin del 5? ¿Qué empieza después del 5? El 6. Y en el 6 acontece algo. Pero además, fijaos que estaba entre el 14 y el 15 esta cuestión. Aparecen estos números aquí. ¿Por qué? Esto Ángel tendrá una faenita el próximo día en tener que hablar sobre el 14 y 15. Porque tiene que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pero nos quedaba día como también situación de tribunal. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día, ¿está designado o no este día? Lo tiene establecido, no lo improvisa. En el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús es el que va a juzgar. Ese día señalado es un día de tribunal, hay juicio. Otro, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, escribe el apóstol Pablo. Una vez más, el día en que Dios juzgará tiene que ver con un tribunal. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Aquí no se va a escapar nadie. Hay el día especial para esto. Y 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea vivo, sea bueno o sea malo. Por tanto, va a haber un día, hay un tribunal y hay unos resultados. Concluyendo, amanecer nos lleva a la ley y al testimonio, lo hemos visto. En el día del fin, al lucero de la mañana, al día 14, y aparece con los números entre el día 14 y 15, Pascua. Al juicio ante el tribunal de Cristo, entre el fin de los 5.000 años y el inicio de los 6.000, el momento de la segunda venida de Jesús. El momento de la segunda venida de Jesús. En el 6.000, ¿qué sucede? ¿Jesús cuándo viene? ¿En el 6.999? ¿En el 5.999? Viene cuando se termina justo el 5.999, que forma parte del 5 aún, y pasa a ser el 6 justo después, y Jesús Cristo viene. Bien, pues creo que el tema es para pensar. Y es un tema que podéis unir a los del tercer Elías, podéis unir a los de los judíos en el tiempo del fin, a la paz de Dios y a todo lo referente al retorno de Cristo. Creo que es un tema que el Señor no lo ha mostrado porque sí. Y el Señor va poniendo los puntos sobre las is cuando hace falta. Ahora todo depende de que nosotros nos pongamos en consonancia con Dios, para que esas profecías se puedan cumplir sobre su pueblo. Y ese mensaje, desde aquí, no pare de darse a todo el mundo, para el bien y la salvación de muchos, porque no se trata de ser los niños bonitos, se trata de ser los siervos de Dios, dando su mensaje final, cueste lo que cueste y con su ayuda. Que Dios nos ayude a todos a dar este mensaje final. Y recordemos que aún nos queda algo. Todo esto nos enlaza con Efesios 6. Cuando Ángel haya presentado esta parte tan importante para completar lo que sería Efesios 5, continuaremos con él. Una vez más, la palabra de Dios que nos va a llevar a la paz de Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos utilices tanto como puedas, que nos ayudes a ponernos en consonancia contigo, a no despreciar nunca el mensaje que das, la luz que vas añadiendo
para este último tiempo tan necesario para que muchas más personas puedan venir a ti. Te queremos pedir que nos ayudes a tener firmeza, a aguantar hasta el final. Si es tu voluntad, a ser de los 144.000, pero sobre todo a poder ser salvos y a estar muy gozosos de ver la salvación en muchísimas más personas. Ayúdanos, Señor, a ser transformados a tu semejanza, a manifestar tu carácter, sin el cual todo el conocimiento no nos sirve de nada. Y te queremos conocer plenamente, Señor, en vivencia, en esa unión entre Cristo e Iglesia, entre tú y nosotros, por siempre. Perdona todos nuestros pecados y gracias por tu inmensa misericordia para prepararlo todo para estos últimos tiempos de un modo tan y tan especial. Alabado seas por todo ello, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a tener hoy algo especial para finalizar. No va a ser un himno de los que ya conocemos, sino que es una composición que se ha hecho expresamente para nuestro mini ministerio, y le doy las gracias aquí especialmente a la persona que Dios ha utilizado para hacer una composición tan corta como magistral, que cuando la oigáis, supongo que enseguida lo que vais a sentir es la paz de Dios. Y verdaderamente es un privilegio poder escucharla ahora, y que esperamos que próximamente aún pueda estar grabada mejor, con sonoridad aún más buena, porque este, desde luego, puede pasar a ser nuestro himno, y de qué modo. Música, pero vale la pena. ¿Y el deseo del retorno de Cristo? A mí sí. Pues que Dios nos bendiga a todos y nos ayude cada uno con el talento que Dios le ha dado a ponerlo para su obra. Feliz sábado a todos. Sí, finalizamos con unos anuncios. Esta tarde no tenemos programación porque nosotros vamos a tener aquí estudios bíblicos personales para las personas que se preparan para el bautismo, si Dios quiere. Y ya la semana que viene, no sabemos si lunes o martes, podemos presentar la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Estamos terminando de preparar también la de la Unión Europea. Ya sabéis que va a haber un acontecimiento dentro de muy pocos días que va a ser esencial y clave para la profecía bíblica. Tiene que ver con el papado y tiene que ver con la Unión Europea. Vamos a vivir ese momento y esperamos poderla presentar en el momento oportuno. Y también seguimos preparando los temas de los misterios de Babilonia.
Ahora ya tenemos a Fanny con nosotros de nuevo, ya estamos un poco más aligerados de carga de trabajo y si Dios quiere nos va a ser más fácil poder volver a la carga en todo el sentido. Muchas gracias por todo y hasta pronto.